Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Josué capítulo 11, versículo 23, dice: Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus, y la tierra reposó de la guerra. Este versículo es el versículo más importante en los capítulos que estamos leyendo. La victoria que Josué e Israel ha tenido en la tierra prometida. Pero no solamente esto, posiblemente este versículo es el versículo más importante en todo el libro de Josué, porque Dios prometió dar a Israel toda la tierra prometida, bajo su líder y general Josué. Leímos antes sobre las batallas adentro de la tierra prometida. Leímos sobre la primera batalla en Jericó. Y Israel no ganó en la manera usual. No ganó derribando la puerta con fuerza. No ganó esta victoria rodeando la ciudad para que hubo hambre adentro de los muros. No. Israel ganó esta victoria en esta batalla por un milagro. Por 6 días ellos marchaban alrededor de la ciudad, sin decir ni una palabra. Y en el 7º día, los 7 sacerdotes tocaban las trompetas. El pueblo gritó y los muros cayeron. Israel entró a la ciudad, Israel venció a todos los soldados en Jericó, no dejando a nadie vivo. Dios entregó la victoria. Después fue la conquista de Ai. Fingiendo ser vencidos, Israel se fueron huyendo de los soldados de Ai. Y todos los soldados de Ai le seguían a los soldados de Israel fuera de la ciudad, cayendo en la trampa, porque Israel tenía soldados atrás de la ciudad. Y cuando todos los hombres de Ai salieron de la ciudad, los israelitas entraban y vencieron a todos. Conquistaron a la ciudad de Ai. Después, los 5 reyes de los amorreos, de quien leímos la semana pasada, atacaron a Gabaón por hacer paz con Josué e Israel. Israel vino para ayudar a sus aliados. Dios paró el sol en el cielo, dio más tiempo a Israel para seguir peleando y acabar con estos pueblos malvados. La Biblia dice que Jehová peleaba por Israel. Ahí es donde paramos la vez pasada. Ahora, continuamos en Josué capítulo 10 y vamos a leer versículos 15 a 27. Josué 10:15 dice: Y Josué y todo Israel con él se volvieron al campo en Gilgal. Pero los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dicho a Josué que los 5 reyes habían sido hallados en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la boca de la cueva, y poner hombres junto a ella que los guarden. Y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos con gran mortandad, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Y todo el pueblo volvió en paz al campamento a Josué en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: Abrid la boca de la cueva y sacadme de ella estos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y le sacaron de la cueva aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón.
Y cuando hubieron sacado estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: llegad y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva, que permanecen hasta hoy. En la segunda mitad del capítulo 10 leemos sobre la muerte de los 5 reyes, de los 5 ejércitos que vinieron contra Israel. Después de la derrota de sus pueblos, ellos se escondieron en una cueva. Los soldados de Israel les encontraron y Josué selló la cueva con piedras. Después de terminar el degolladero de los 5 ejércitos, Josué regresó a la cueva y sacó fuera estos 5 reyes. Josué llamó a los líderes del pueblo de Israel para mostrar qué pasa a los enemigos de Jehová. Los soldados, los líderes de los soldados, pusieron sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Josué proclamó la victoria, diciendo que Jehová haría esto con todos los enemigos de Dios. Después de esto, Josué colgó los reyes en los árboles. Era un gran espectáculo para que todo el pueblo podía ver lo que pasa a ellos que pelean contra Dios. Mientras que Israel está pisando los cuellos de estos reyes, Josué llama al pueblo para tener fe en Dios, quien daría la victoria sobre todos sus enemigos. Versículo 25 otra vez dice: y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Esta es la clave para entrar a la tierra prometida. Es la llave que abre la puerta a la tierra. Vimos desde el principio de este libro cuando Dios mismo apareció a Josué, llamó a Josué a tener fe. Y estas palabras que leemos aquí en capítulo 10, versículo 25, son casi las palabras exactas que Dios dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida en capítulo 1, versículo 6. 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios aquí prometió a dar toda la tierra a Israel, lo que él juró en antes a sus padres. Y leemos aquí que Dios es fiel a su promesa. Enseguida, después de la batalla contra los 5 reyes, la Biblia escribe sobre batalla tras batalla, en orden seguida y rápida, que Dios dio la victoria a Israel en todas estas batallas. Esto pasa hasta el fin del capítulo 10, en todo el capítulo 11. Leemos capítulo 11, versículos 1 a 8. Y aquí dice: oyendo esto, Jabín, rey de Aso, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y al rey de Simrón, y al rey de Axa, y a los reyes que estaban en el norte de las montañas, y en la llanura del sur de Cineret, y en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al jebuseo en las montañas, y al heveo debajo de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron
y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Y cuando todos esos reyes se reunieron, vinieron y acamparon juntos frente a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y vino Josué, y con él todo el pueblo de guerra contra ellos, y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, los cuales los hirieron y siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefot-Maim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Estos pueblos en el norte tenían carros, tenían muchos caballos, y su número era como la arena del mar, muchos bien. Y por eso Jehová otra vez aparece a Josué, diciendo, no temas, tenga fe, yo los he entregado en tu mano, quema los carros, corta el ligamento en las piernas de los caballos para que queden inútiles. Toda la tierra es tuya. Estos reyes no pueden parar delante del ejército de Dios. Josué 11:23 dice, tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus, y la tierra reposó de la guerra. Los montes, el desierto en el sur, Gosén más al sur, las faldas de los montes hasta el mar Mediterráneo en el oeste, la tierra fértil al este del Jordán y las montañas con sus faldas en el norte. Esta era toda la tierra que Dios prometió a Israel. Dios cumplió su promesa. 400 años antes, en el libro de Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Quién era este hombre Abraham? Abraham era un hombre malvado. Abraham estaba adorando el sol. Abraham estaba arrodillado delante del Dios de la luna, con todos sus compañeros, sus paisanos, en la tierra de Ur de los caldeos. Pero Dios tuvo misericordia para con Abraham. Y Dios escogió a Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Y una de las promesas que Dios le entregó en el pacto era la tierra de Canaán. Esta promesa aparece en el libro de Génesis, capítulo 13. Vamos a leer versículos 14 a 18 en Génesis 13. Génesis 13, versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el valle de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Y aquí leemos sobre el rey de Hebrón, quien vino contra Josué y contra Israel. Y Dios entregó a todos en las manos de Josué. Dios prometió dar a Canaán la tierra prometida a Israel. Dios hizo un pacto con Israel. Dios escogió a Abraham, un hombre adorando el sol, arrodillado delante de la luna en Ur de los Caldeos. Y le dijo a Abraham, ten fe, sígueme y te daré una tierra. En el pacto que Dios hizo con Abraham le dio 4 promesas.
tierra, hijos, bendición y al principio Emmanuel, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. La tierra que Dios prometió darle era esta tierra de Canaán. En Josué leemos sobre el cumplimiento de esta promesa. Las otras promesas se cumplen adentro de la tierra prometida. Hijos, bendición y al principio Emmanuel, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Dios dio una descendencia grande a Israel, cumpliendo su promesa de hijos. En la tierra, Israel vivía en paz. Ellos sembraron, ellos cosechaban abundantemente, dice la Escritura. Vivían allá en paz, sin temor a sus enemigos, a los pueblos alrededor. Dios cumplió su promesa de bendición. Mientras Israel obedecía, Dios bendecía. Dios escogió este pueblo peculiar de Israel para mostrar su gracia y su misericordia. Este pueblo era un pueblo pequeño. Dios no escogió este pueblo porque era un pueblo grande. En Deuteronomio nos dice eso, que habían muchos otros pueblos más grandes que Israel. Pero la razón que Dios escogió a Israel era porque Dios amó a Israel. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí vemos en Josué la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. Mucho tiempo había pasado. Israel sufría esperando la promesa. Piensa en su esclavitud bajo los egipcios. Los israelitas hicieron ladrillo en Egipto, bajo esos solazos, con sus jefes, con los látigos en sus manos. Bajo amenaza de azotes, ellos hacían ladrillos. Ellos estaban sufriendo mucho. Esta misma nación a quien Dios hizo el pacto. Pero ellos clamaron a Dios. Y la Biblia dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y Dios, por medio de la sangre del Cordero, rescató a su pueblo de su sufrimiento en Egipto. Partió al Mar Rojo, amontonó las aguas del río Jordán y ahora han dado toda la tierra que Dios había prometido a Abraham en su pacto. El sufrimiento del pueblo se convirtió en gozo. Josué 11:23 dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus. Y la tierra reposó de la guerra. Nuestra vida es muy diferente que era para los israelitas, de quien leemos en el libro de Génesis hasta Josué. Nosotros no vivimos en tiendas. Nosotros no comemos de la tierra de lo que sembramos y cosechamos con nuestras manos. Nosotros no somos esclavos. Tampoco somos soldados con espadas en nuestras manos. Nuestra vida es muy diferente que era para estos hombres de quien leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero en otro aspecto, lo que nosotros estamos esperando es lo mismo a lo que Israel estaba esperando. Aquí vemos que el reposo de Israel en Canaán es un tipo del reposo del santo en el nuevo pacto en nuestro hogar eterno. El reposo de cual leemos aquí dice en 11:23, y la tierra reposó de la guerra. Esto también es nuestra herencia. Esta también es nuestra promesa que tenemos en el pacto, que cuando nosotros entramos a nuestra tierra, Canaán espiritual, el hogar de nuestro reposo eterno, nuestra guerra en este mundo ya termina. Leemos esto en el libro de Hebreos, en capítulo 11, versículo 16. Leemos aquí acerca de Abraham y los padres de la fe en el Antiguo Testamento, en Hebreos 11, 16. Leemos acerca de ellos que sí estaban buscando una tierra en este mundo, Canaán, esta misma tierra que Dios entregó a Josué. Aquí leemos
acerca de Abraham y ellos. Dice que ellos no estaban buscando una patria terrenal, no. Ellos estaban buscando una patria celestial. Y esta promesa también es nuestra. En Hebreos 11:16 dice, pero ahora anhelaban una mejor patria, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Ese hombre santo, Abraham, reconoció que la promesa del pacto que Dios le dio no era solamente tierra en este mundo, pero era una tierra mucho más importante. Era una tierra celestial, una tierra eterna. Y aquí leemos en Hebreos 11 que Abraham estaba buscando esta tierra, anhelaba otra patria, no de este mundo. Josué también reconocía esto. Moisés sabía la verdad. Dios tiene para nosotros una tierra que no queda en este mundo. Es una tierra celestial y eterna, donde está Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Cuando nosotros leemos la Biblia después de Josué, es triste, porque leemos en Jueces acerca de los problemas que Israel tenía adentro de la tierra prometida. Israel dejó a Jehová. Israel empezó a adorar a los dioses ajenos de los otros pueblos en Canaán. Dejaron a Jehová. Y cuando esto pasó, Israel ya no tenía la victoria. Cuando Israel ya no tenía fe en Dios, ya no era un pueblo victorioso. Sino ahora, en vez de cobrar impuestos a los otros pueblos que estaban en Canaán, Israel mismo estaba pagando impuestos a ellos, bajo servidumbre a los pueblos ajenos, los pueblos malvados. Y al final, Dios echó fuera a Israel de la tierra prometida a causa de su desobediencia. Dios estaba harto con su pueblo escogido, con su pueblo amado, porque ellos seguían a estos dioses ajenos. Dios envió a Asiria para sacar fuera el reino del norte de Israel de la tierra prometida, esta tierra de cual leemos en Josué 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra, pero ya no. Dios envió a Asiria para sacar a Israel de la tierra. Después de eso, Dios envió a Babilonia, estos pueblos malvados que tienen dioses extraños, dioses falsos. Dios envió a Babilonia para sacar a Judá de la tierra prometida. Israel estaba bajo esclavitud de otros pueblos por mucho tiempo antes de entrar a la tierra otra vez. Pero hoy en día, ¿qué es que vemos hoy en día? ¿Por qué Israel, lo que dice aquí en 11:23, y la tierra reposó de la guerra? ¿Por qué hoy en día Israel no reposa de la guerra? ¿Por qué hoy en día ellos viven bajo amenaza de bombas, de terroristas, de guerra de sus vecinos todos los días? ¿Por qué viven en temor? ¿Por qué viven en una ciudad con muros grandes? No como ningún otro país en todo el mundo. ¿Por qué es? Porque Israel rechazó a su Mesías. Israel rechazó a Jesucristo. Ellos ni saben, Dios ha cegado sus ojos, ni pueden entender la verdad acerca de Isaías capítulo 53, que Dios envió a Jesús para morir por su pueblo. Israel no sabe eso y por eso ya no hay paz en la tierra. No podemos decir que la tierra reposó de la guerra. Dios ha rechazado a Israel, pero lo que ha sido una maldición para ellos en rechazar a Jesús, para nosotros es una gran bendición. Porque cuando esto pasó, cuando Israel crucificó a Jesús, Dios envió a predicadores a todas las esquinas de la tierra para predicar el evangelio de paz. Y por eso nosotros hemos recibido la palabra. La maldición de Israel ha cambiado a una bendición para los otros pueblos. Y ahora, las promesas que fueron dadas a Israel son nuestras.
En Romanos capítulo 4, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham, porque tenemos fe en Jesús. Esto es lo que significa para ser un hijo de Dios, es tener fe. Es andar según sus mandamientos, es obedecerle. Y según Gálatas, la iglesia del nuevo pacto es el Israel de Dios. Nosotros somos Israel. Las promesas dadas a Abraham hace miles de años son nuestras, somos hijos de Abraham. Nuestra tierra es nuestro hogar eterno, donde está Jesucristo. Y allí tendremos bendiciones que nuestra mente ni puede imaginar. Ahí estaremos en nuestro Canaán. Pero para llegar ahí, necesitamos pasar por muchos sufrimientos temporales, como Israel. Sufrimientos que a veces parecen demasiado pesados para cargar. Aunque nosotros no trabajamos bajo la amenaza de azotes por no cumplimos nuestro deber en hacer ladrillo, y aunque nosotros no llevamos la espada en nuestra mano para ir a la guerra como Josué en Canaán, nuestra pelea no es totalmente diferente que la de Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en una guerra, pero nuestra guerra es espiritual. Peleamos contra el pecado y contra nuestra propia carne. Tenemos nuestras propias pruebas como hijos de Dios. El sufrimiento que cada uno de nosotros enfrenta, como Israel enfrentaba sus pruebas. Y no es solo eso. También peleamos por la misma cosa. Luchamos para obtener el reposo eterno, de cual ellos ya entraron. Canaán espiritual. La Biblia nos dice que estas historias de cual leemos en el Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros. Israel luchaba para entrar a su tierra prometida. Nosotros también necesitamos luchar para entrar a nuestra tierra prometida, Canaán espiritual, donde vive Jesucristo. Él nos ha comprado la tierra que queda al otro lado de nuestro Jordán. Él compró esta tierra con su propia vida, dando a su vida como un rescate por muchos, dice la Biblia. Y el poder de su resurrección nos promete nueva vida y vida eterna en Él. La tierra es nuestra. La misma promesa que Dios dio a Abraham, a Moisés, a Josué y a todos los padres de la fe es nuestra. Enfrentado con las pruebas de esta vida, miramos a esa tierra donde pronto llegaremos. Canaán, en el libro de Josué, es un tipo del reposo eterno del santo. Nuestro Canaán es con Jesús. Y como Israel peleaba para entrar, nosotros también tenemos que pelear para no estar expulsado de la tierra como la descendencia de Josué, que no estaba sujeto a la ley de Dios. Estas palabras que leemos acerca de Josué e Israel, si andamos por fe y cumplimos nuestros deberes como hijos del pacto, estas palabras pronto estarán la verdad sobre nosotros. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus, y la tierra reposó de la guerra. Nosotros también entraremos la tierra de nuestro hogar eterno, y allí reposaremos de la